Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy vamos a continuar con suéter para adulto. ¿Te perdiste de el tutorial para niños? No te preocupes amiga, dejo enlace, están bien bonitos. Te voy a dejar los enlaces para pequeños aquí abajo. Y si te gustaría ver próximamente tutorial para caballero, entonces deja un me gusta para este video y déjame tu comentario. Una de las maneras que puedes hacer para siempre tenerlo disponible por si lo quieres tejer en un futuro, compártelo en WhatsApp. Compártetelo en WhatsApp a ti o a cualquier familiar, o compártelo en tus redes sociales, en tu perfil, para que siempre lo tengas a la mano. Entonces vamos a continuar ya con la parte de la manga. Lindo, lindo, ¿verdad? Continuamos. Para hacer la parte de la manga vamos a tener que cambiar al ganchito, ¿ok? Vamos a cambiar a un ganchito de 4 milímetros y voy a hacer lo siguiente. Primero vamos a ubicar donde está la parte del cierre, que en este caso sería esta parte, aunque no quedan costuras, amigas, no se va a ver la costura, pero de todos modos voy a empezar aquí en este, que es un relieve. Aquí está la parte del cierre. Ok, entonces voy a pasar aquí, cruzo esta hebra hacia arriba, aquí voy a poner una cadena, un punto bajo y una cadena, y luego me voy a pasar a este punto que es el de aumento y yo voy a tejer un relieve. Ahí está, un relieve, y luego ahí está el relieve, y este que está aquí a la mitad, este tiene que ser relieve, por lo tanto este de aquí a la mitad, o este espacio de la mitad, ahí le vamos a tejer un punto, así, un punto alto, y en el que sigue, si se fijan aquí está tomado, ok, el que sigue va a ser relieve, y así sería uno normal, un relieve, un normal y un relieve. Es todo, amiguitas, bien facilito. El resto yo lo voy a continuar tejiendo como corresponde. Este es un relieve, tejo uno normal, este es uno normal y tejo un relieve, y esto lo voy a hacer hasta completar. A ver, vamos a acomodarlo aquí, ahí está, toda nuestra vuelta, ¿sí? Aquí está la parte del cuello, ahí está, para que se vaya viendo, para que vayamos ubicando. Y amigas, si tú llegases a este video y no encuentras la parte 1, búscala donde está el título, abajo dice más, dale clic, ahí te vas a encontrar los enlaces anteriores y también te dejo los del otro suéter, ¿te parece? Voy a estar leyendo los comentarios a quién le gustaría un suéter para caballero, ¿sí? Entonces si quieres suéter para caballero, déjame tu comentario. Voy a completar esta vuelta con la misma secuencia. Quiero mostrarles, aquí ya estoy por finalizar la vuelta. Aquí voy a tejerle un punto en relieve y recordarán que empezamos con un punto normal, por lo tanto yo le voy a hacer un punto deslizado arriba del punto y vamos a empezar igual, una cadena, tomo en relieve, una cadena, y este siguiente punto está tejido en relieve, yo lo tejo normal, y este que es normal lo tejo en relieve para seguir la secuencia, y este que es un relieve lo tejo normal, y ya, fue bien fácil, ¿verdad, amigas? Sí, fue bien fácil. Si se te hizo fácil, deja un me gusta para así saber que, bueno, puedo tejer más suétercitos así, facilitos para ti. Entonces aquí este es uno normal, este es relieve normal, sigue el relieve, y luego este que es un relieve lo tejo en punto normal, ¿sí? Ok, amigas y amigos, pues ya vieron, ¿verdad? Que fue muy fácil. Voy a terminar esta vuelta por si alguna amiga o algún amigo queda alguna duda.
pues la puedo resolver durante el proyecto. Pero aquí ya se alcanza a ver. Relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal. Completo vuelta. Aquí ya para finalizar, este es un relieve, normal, relieve y normal. Ok, relieve y tejemos un punto alto normal. Me paso y este era un relieve, por lo tanto ahora comienzo con una cadena y un punto bajo, una cadena más, y este es un punto alto normal y el que sigue le corresponde ser relieve. Pues ahora sí, amigas y amigos, yo voy a continuar tejiendo. Por ejemplo, si es un punto en relieve lo tejo normal, y si es normal en relieve, ¿verdad? Para seguir con la misma técnica. Y ya regreso para hacer la parte del puño de las mangas, aunque les comento de una vez, sí va a ser el mismo proceso para que los avanzados pues vayan saltando este pedacito del video, pues sería repetitivo. Incluso yo creo que lo voy a dejar la misma cantidad, ¿va? Ok, voy a aventajar un poquito y regreso. Les muestro el avance. He dejado 29 vueltas aquí en esta parte y así es como está quedando. ¿Sí? Yo aquí les había mostrado cómo tejerlo con gris, pero recordé que le hacía falta este espacio, entonces pues tuve que agregárselo aquí. Entonces ya tengo 29 vueltas, ya se lo medí a la personita que va a ser la dueña, y entonces ya de aquí voy a empezar a hacer la parte del elástico, ¿ok? Pero primero voy a hacer unas disminuciones, por eso regresé. Y después vamos a hacer el mismo proceso, ¿va? Entonces aquí vamos a tejer de la siguiente manera. Por cierto, amiga, si te perdiste de los enlaces anteriores, recuerda que aquí donde está el título, abajo dice más, dale clic. Ahí te van a aparecer los enlaces anteriores. En la manga voy a continuar tejiendo de la siguiente manera. Estoy tejiendo con ganchito de 4 milímetros. A una amiga en un video anterior me mencionaba que el ganchito que estaba mostrando era del número 3, el que yo estaba mostrando. Entonces ella me decía que no era del 3, que era del 5. Ok, para Latinoamérica, ¿sí? En este caso utilizamos los milímetros, que son estos, y estos ya son medidas que utilizan a veces en Estados Unidos, ¿sí? A veces los utilizan así, pero por eso están aquí marcados de las dos maneras. Como tú lo utilices, ese es el equivalente. Por ejemplo, este sería un número 7, pero en realidad si los contamos por milímetros es un número 4, ¿ok? Entonces quería nada más recordarles este detalle para si alguna amiguita tiene alguna duda. Vamos a continuar entonces aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y vamos a ponerle 12, 13. Aquí paso la primera y deslizo, deslizo y deslizo. Recuerdan que la parte del elástico de la cintura lo tejimos con ganchito más grueso. En esta ocasión no. En esta ocasión lo vamos a continuar tejiendo con ganchito del 4 para que la manguita nos quede apretada, ¿ok? Que eso es lo que se necesita. Llegamos al último punto, pasamos al siguiente espacio. 1, 2 y ya sabemos, pasamos 1 y 2, ¿verdad? Y en este que sigue, que es el último punto deslizado, empiezo a tejer. Y yo creo que iba a hacerle disminuciones, pero voy a ver si me sale así. Sí, el continuarle así sin las disminuciones para que nos quede igual que en la cintura. Si hago alguna modificación, si no me queda muy ajustadita la parte de la manga, entonces yo ya estaría regresando y ya les comento, ¿les parece? Así como lo hice en la parte del color de la manga, pues así les estaría ya diciendo si hice alguna modificación. Punto deslizado hasta el final, hago una cadena y empezamos tomando solo la mitad de la cadena.
Entonces ya vieron, hasta ahorita, sin modificaciones, igual tomando solo la mitad de la cadena. Ya recordé, amigas, por qué les había dicho de las disminuciones, porque en el suéter de niño hicimos un elástico diferente, por eso les había dicho que íbamos a reducir, pero ya recordé que este se está tejiendo con un elástico diferente. Ok, entonces aquí ya está tomado, paso a deslizar y regreso. Ok, pues entonces voy a completar y regreso. Quiero mostrarles, ya tengo el ancho que necesito, no le hice ninguna modificación. Aquí ya para cerrar, ya he terminado, voy a pasar de un lado, voy a pasar del otro lado tomando solo la mitad de la cadena y hago el punto deslizado, igual que en la parte de la cintura. Vamos a tejerle aquí este siguiente espacio y luego del otro lado mitad de la cadena y deslizo. Me paso al siguiente punto. Ahora vamos a pasarnos al siguiente punto. Ahí está, de un lado, del otro y deslizo. Siguiente punto, de un lado, del otro y deslizo. Voy a completar. Ahora sí, ya he terminado. Aquí hago una cadena, soltamos y perdemos este pedacito de lana por la parte de adentro, y con esto doy por finalizado este tutorial. Vamos a ver cómo quedó. Y recuerden que ya está disponible el tutorial de niños, ¿sí? O de adolescentes. Recuerden que se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. ¿Dónde está la caja de descripción? Donde está el título, abajo dice más. ¿Ya te fijaste? Ok, ahí le vas a dar clic y ahí te voy a dejar los enlaces para que puedas tejer el tutorial completo. Y en este momento, amigas y amigos, los voy a invitar. Si tú quieres ver los tutoriales completitos, amiga, completos, que no le haga falta nada de principio a fin, te voy a invitar a mi canal secundario. ¿Cómo se llama? Vamos a ver cómo se llama. Para quienes no se han suscrito, así encuéntrame. Di crochet y más. Así encuéntrame y ahí te vas a encontrar este tutorial y más tutoriales completos. Todos los tutoriales que les paso ahí están completos. Así es que vamos a ver ya cómo luce. ¡Uy, qué bonito! Quiero mostrarles cuánto es lo que pesa este suétercito. Pesa 535 gramos. Este suéter es más ligero que el de niños porque está tejido con un material diferente. Este lo puedes encontrar como nenes suaves aquí en México y es más ligero. Así es que con 535 gramos he tejido el suéter para adulto. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito suéter. Vean qué detalle el del punto. A mí me ha encantado cómo ha quedado. Ahí en casita déjame tu comentario. Yo sé que tal vez no es la mejor combinación, pero recuerden que estoy utilizando materiales que me han quedado y que de alguna manera pues tienen que salir, amigas y amigos. Y a mí me ha gustado la combinación un poco, voy a serles honesta, un poquito, sí, pero bueno. Al final de cuentas a mi peque, que es la que se va a quedar con el suéter, a ella le gustaron, ella lo seleccionó y a mí me da bastante gusto que me hayas acompañado el día de hoy. Yo me despido, recuerda siempre revisar aquí abajo, donde está el título, dale clic donde dice más, ahí te vas a encontrar
todos los enlaces para que puedas empezar a tejer cualquiera de los proyectos. Yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y te agradezco bastante que me hayas acompañado el día de hoy. Como siempre, lindo, lindo, fácil, fácil. Hasta la próxima.